Sí se Ya, escucha, muchas profesor. gracias. Bien, jóvenes, vamos a comenzar entonces la clase. Creo que sería la semana que viene, tienen vacaciones, ¿verdad? Ya les toca sus vacaciones. Vamos a culminar entonces este tema del estado gaseoso en la segunda parte, que corresponde al estudio pues de los gases bajo condiciones cambiantes, ¿no? La semana pasada vimos pues la teoría cinética molecular de los gases ideales, vimos la ecuación de estado y analizamos el comportamiento de un gas pero a condiciones fijas, ¿no? A una temperatura dada, a una presión dada, a un volumen pues específico, ¿no? En esta clase vamos a ver o vamos a describir el comportamiento de los gases cuando modifiquemos sus condiciones, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos la temperatura del gas o si cambiamos la presión o si cambiamos pues el volumen de recipiente que los contiene? Esto corresponde, jóvenes, a las leyes empíricas de los gases, por los llamados también procesos restringidos. Bien, procesos restringidos para los gases ideales. A menudo, jóvenes, los gases son sometidos a procesos. Un proceso es el cambio de condiciones de un estado inicial a un estado final, donde vamos a modificar pues algunas propiedades o condiciones y vamos a observar que el gas va a cambiar de estado termodinámico. Cambia de estado termodinámico sin cambiar de estado de agregación. Obviamente va a seguir siendo gas, pero va a cambiar pues de estado termodinámico. Es por eso que hay una diferencia, muchachos, entre estado de agregación y estado físico. En la física, por ejemplo, cuando hablan de un estado, hablan de un objeto material a cierta presión y a cierta temperatura. Ese material, por ejemplo, puede estar en estado sólido, ¿no? Si ustedes cambian la temperatura, están cambiando de estado, a pesar que el cuerpo sigue siendo sólido, ¿eh? Entonces aquí también, cuando vamos a hablar, jóvenes, de un proceso, estamos hablando de un cambio de estado en las condiciones de un gas, manteniendo pues el estado de agregación gaseoso. Los cambios involucrados que vamos a ver, jóvenes, aquí, van a ser por modificaciones de la presión, el volumen y o la temperatura, que como sabemos son las variables que se utilizan para describir el comportamiento de los gases. Pero cuando una de estas variables de estado permanece constante, se va a describir el comportamiento de los gases a partir de relaciones matemáticas sencillas, jóvenes, simples, que provienen de la ecuación de estado. Recuerden que la ecuación de estado es PV-NRT, ¿no? O pavo igual a ratón en la regla mnemotécnica, ¿no? Vamos a seguir utilizando esta ecuación para los gases ideales, pero de una manera tal que vamos a simplificar o eliminar términos que no van a cambiar en estos procesos. Por eso se llaman procesos restringidos, porque se van a modificar las condiciones de un gas, pero una de las variables de estado, presión, volumen o temperatura, va a permanecer constante, además, jóvenes, de la masa del gas, ¿no? Vamos a analizar una muestra fija de gas. Bien, se tienen tres procesos restringidos que vamos a ver en esta clase, porque hay tres variables de estado. La ecuación de estado tiene esta forma, como ya sabemos. Nosotros lo vamos a condicionar a esta expresión, PV sobre T, ¿no? El NR lo vamos a dejar porque esto no va a cambiar para los gases. Y vamos a analizar, jóvenes, los gases bajo una condición inicial de este tipo, P por V sobre T, y lo vamos a comparar con una situación final o un estado final donde se han modificado algunos de estos términos. Quiere decir que en las ecuaciones matemáticas que vamos a utilizar pues, en los problemas de esta segunda parte de gases, ya no se va a incluir la masa, no se va a incluir la masa molecular, no se va a incluir R, porque esos términos ahora van a ser constantes. Entonces, si modificamos las condiciones del gas de una condición inicial a una condición final, manteniendo constante algunos términos, vamos a obtener, jóvenes, estas relaciones matemáticas que se indican en este cuadro, que se conoce como las leyes de los procesos restringidos. Son tres leyes, en esta columna de la izquierda lo pueden ver. La ley del proceso isotérmico, que se conoce como la ley de Boyle, la ley del proceso isobárico, o la ley de Charles,
la ley del proceso isocórico o isométrico, conocido también como la ley de Gay-Lussac. Los nombres de la ley están en función pues a los personajes que dedujeron pues las relaciones matemáticas para cada caso. Estas leyes tienen estas fórmulas matemáticas que ven acá. En la ley de Boyle se cumple que la presión por el volumen al inicio que tiene un gas va a ser igual a la presión por el volumen al final que va a tener. En la ley de Charles se cumple que el volumen sobre la temperatura que tiene el gas al inicio va a ser igual al volumen sobre la temperatura final del gas. En la ley de Gay-Lussac se va a cumplir que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final. O sea, vamos a pasar de un estado 1 a un estado 2, donde se va a modificar algunos parámetros y vamos a calcular pues los nuevos valores. Ahora, la ley de Boyle, que es esta relación matemática, solamente se aplica cuando la temperatura permanece constante. Por eso lo llaman proceso isotérmico. Iso viene de igual, térmico viene de temperatura. Si utilizamos la ecuación de estado, o sea, esto de acá, vamos a hacer que la temperatura sea constante, entonces esto adicionalmente se va a eliminar. Por eso nos queda P por B al inicio, P por B al final. Se cumple en la ley de Boyle, proceso isotérmico, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Significa que si un problema me dicen que la presión de un gas es 10 atmósferas, su volumen es 50 litros. Si yo aumento el volumen, la nueva presión debe ser menor, porque estas magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Cómo saber cuál es el nuevo valor? Voy a reemplazar acá. Me van a dar una presión inicial, un volumen inicial. Si yo cambio uno de estos dos, puedo saber cuándo será pues el otro valor. Si cambio la presión, puedo hallar el volumen final. Si cambia el volumen, puedo hallar la presión final. Pero estos valores están relacionados de forma inversa. Si ustedes aumentan la presión, se reduce el volumen. Si se reduce el volumen, aumenta la presión. En la ley de Charles, del proceso isobárico, se aplica esta ecuación matemática que proviene de acá, jóvenes, de acá, cuando ustedes eliminen la presión, porque la presión va a ser constante. Si eliminan la presión, queda B sobre T al inicio, B sobre T al final. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Significa, jóvenes, que si ustedes calientan un gas en un recipiente, pueden hacer que el recipiente aumente constantemente, siempre y cuando la presión se mantenga constante, ¿no? Mientras que en el tercer proceso ocurre a volumen constante, esta relación matemática que ven acá proviene de acá cuando ustedes cancelen el volumen, porque el volumen va a ser constante y queda P sobre T al inicio, P sobre T al final. La presión y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿No? ¿Qué involucra pues estas ecuaciones que vamos a utilizar? ¿No? Lo que vamos a hacer ahora va a ser tener un gas en unas condiciones iniciales y vamos a cambiar las condiciones, algunas de ellas, y vamos a calcular las que faltan en las nuevas condiciones, y para ello vamos a utilizar estas relaciones matemáticas. La ley de Boyle, como pueden ver en su ecuación, no involucra la presión, es la temperatura porque es constante. En la ley de Charles no hay presión porque la presión es constante, y en la ley de Gay-Lussac no hay volumen porque el volumen es constante. Y los problemas ustedes se van a dar cuenta cuándo se va a aplicar esto, porque no les va a venir de dato ni la masa, ¿no?, ni la masa molecular del gas. Solamente vamos a operar con las tres variables, ¿no?, presión, volumen y temperatura. Lo que sí hay que recordar es que se aplica una de estas ecuaciones dependiendo lo que se está manteniendo constante. Temperatura, esta relación. Presión constante, esta relación. Volumen constante, esta relación. Los nombres están acá, ¿no? Proceso isotérmico, iso de igual temperatura, isobárico, igual presión, isocórico o isométrico, igual volumen. En el cuadro anterior, esos subíndices 1 y 2, jóvenes, representan los estados, inicial y final. Le hemos puesto en numeritos porque pueden ser pues varios, ¿no? O sea, un gas puede pasar de un estado 1 a un estado 2 por cambio de condiciones, puede pasar luego a un estado 3, a un estado 4, a un estado 5, a un estado 10, ¿no? Por eso colocamos los números, pero representan estado inicial y estado final, ¿no?, respectivamente. Ahora,
Esos cambios de estado también se pueden ver en forma de gráficas, ¿no? En la práctica que ustedes tienen a la mano o lo han descargado pues del internet que corresponde a esta clase, hay problemas donde se indican los datos en vez de enunciado en una gráfica. Y para graficar estas leyes que hemos mencionado, tenemos que remontarnos pues a estas relaciones matemáticas. Si vamos a graficar la ley de Boyle, hay que graficar presión y volumen. Y la gráfica va a ser de una manera tal de que la presión y el volumen sean inversamente proporcionales. Y eso lo han visto pues en aritmética, ¿no? Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, o sea, uno aumenta y el otro disminuye, su gráfica tiene una forma particular. En cambio, en la ley de Charles y Gay-Lussac, vamos a graficar volumen-temperatura o presión-temperatura para magnitudes directamente proporcionales. Directamente proporcionales también la gráfica pues, tiene otra forma. La ley de Boyle se vería, jóvenes, en forma gráfica de esta manera. Así. Esta es la gráfica de la ley de Boyle, temperatura constante, proceso isotérmico. Dos rectas, presión, volumen, la temperatura no se coloca pues en las coordenadas porque es constante, y la gráfica le va a salir una curva así, de esta forma. Y siempre, jóvenes, que dos magnitudes sean inversamente proporcionales, sale pues una curva. Lo que indica, por ejemplo, si yo escojo un punto acá, la presión toma un valor bastante alto, pero su volumen toma un valor pequeño. O si tomo un punto acá, volumen bastante grande, pero su presión es pequeño porque son inversamente proporcionales. Estos puntos 1 y 2 son los estados que hemos mencionado. Noten que en el estado 1 hay una presión y hay un volumen. En el estado 2 hay otra presión y otro volumen. Y se cumple que P1 por B1 es igual a P2 por B2. De acuerdo con la ley de Boyle, ¿no? 0,6 por 2, 1,2. 0,3 por 4, 1,2. Siempre va a ser constante ese producto de la presión inicial por el volumen inicial cuando los estados estén sobre la misma gráfica. Porque vamos a ver que hay problemas donde puede haber 2 curvas, 3 curvas, 4 curvas. Para todos los puntos que están en la misma curva, se cumple que la temperatura es constante y pueden aplicar la ley de Boyle. Aquí pueden tener un punto 3, un punto 4, se va a cumplir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, es igual a presión 3 por volumen 3, es igual a presión 4 por volumen 4 y así hasta el infinito. Siempre que todos los puntos estén en la misma gráfica. Esta curva tiene el nombre de isoterma, le llaman. Isoterma es una hipérbola, ¿no? Como ustedes saben en aritmética o en geometría, tiene la forma pues, de una hipérbola. Indica pues que si una magnitud aumenta, la otra disminuye, ¿no? Todos los puntos que están sobre esa misma curva de rojo tienen la misma temperatura. Por eso lo llaman isoterma. Isoterma. Eso para la ley de Boyle. Si normalmente jóvenes ven una gráfica así, de esta forma, es que vamos a aplicar muchas veces la ley de Boyle. No siempre, pero ya nos está dando indicios, ¿no? De lo que vamos a aplicar. La ley de Charles tiene esta forma, su gráfica. Vamos a graficar volumen, temperatura. No se coloca la presión porque la presión es constante. Y vamos a ver que su gráfica va a ser una recta. ¿Por qué? Porque estas magnitudes son directamente proporcionales. Bueno, si aumenta la temperatura, también aumenta el volumen en este caso. ¿No? Todos los puntos que estén sobre esa misma recta, se cumple, jóvenes, que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre temperatura 2, es igual al volumen 3 sobre temperatura 3 y así. Esa es la ley de Charles. Claro que para que esto se verifique, la temperatura debe estar en Kelvin, como ya sabemos, ¿no? No puede estar pues en Celsius, se debe convertir. Y la ley de Gay-Lussac tiene pues esta forma de acá. También una recta. ¿Por qué? Porque ahí se va a graficar presión, temperatura, el volumen no se coloca porque es constante y se va a cumplir que a mayor presión, mayor temperatura. Aquí se cumple que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre temperatura 2, presión 3, temperatura 3 y así. La ventaja, jóvenes, de estos gráficos es que aquí me van a dar los datos ya de frente y yo voy a hacer los cálculos con las ecuaciones que hemos mostrado en el cuadro. En cambio, en un enunciado, cuando leen textualmente,
ahí tienen pues que leer, analizar cada punto, ¿no? Acá al de frente le van a pedir pues la información. Lo que sí hay que recordar es que en estas gráficas anteriores, estas dos últimas, las rectas en el plano se llaman isóbara, presión constante, isócara, volumen constante. Todos los puntos que estén sobre esas rectas tienen o bien la misma presión en la ley de Charles o bien el mismo volumen en la ley de Gay-Lussac. La forma recta de la curva se debe a que las magnitudes son proporcionales entre sí, porque en la ley de Boyle era pues una curva, ¿no? Que era una hipérbola. Aquí no, aquí son rectas porque las magnitudes son directamente proporcionales. Eso lo vamos a ver en ejemplos, ya en los cálculos. Y hay una ley más que se conoce como la ley general de los gases ideales. Ley general de los gases ideales. En algunos libros a esto le llaman también leyes combinadas, ¿no? De los gases ideales. Esta relación matemática es una ley, se aplica cuando lo único que permanece constante es la masa del gas. O sea, voy a tener una cantidad de gas de 20 gramos, voy a modificar sus condiciones con 20 gramos. O sea, la masa va a permanecer constante. La presión puede cambiar, el volumen y la temperatura también puede cambiar, pero la masa va a ser constante. Por eso se le conoce también como la ley del proceso isomásico, igual masa. Esto se emplea entonces cuando ustedes modifican las condiciones de un gas y cambien los tres valores, el valor de la presión, el volumen y la temperatura. Solo se mantiene constante la masa del gas. Y se verifica esta relación matemática en la ley general. Presión por volumen sobre temperatura al inicio es igual a presión por volumen temperatura al final. Son 6 términos acá. Significa que si un problema me piden el volumen final, me deben dar los 5 o las 5 cantidades restantes. Y le van a dar, jóvenes, ¿ah? Van a ver en los enunciados. ¿Cómo se aplica esto para los problemas? ¿No? Son 4 ecuaciones matemáticas que vamos a ver acá. Uno cuando la temperatura es constante, otro cuando la presión es constante, otro cuando el volumen es constante, y este último cuando solo la masa es constante. Ejemplo 1. Dice, a ver, un camión cisterna traslada 15 metros cúbicos de gas propano a 3 atmósferas de presión hacia una envasadora de gas doméstico. Bueno, ahí se llenan los balones y nos mandan a las casas, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos balones de gas de 25 litros se podrán llenar con el gas disponible si la presión en los balones debe ser de 2 atmósferas? Bien, aquí va a haber un cambio de condiciones. Miren, primero el gas que va a llegar tiene este volumen y está a una presión de 3 atmósferas. Pero nosotros para llenar los balones le vamos a cambiar de presión. De 3 le vamos a llevar a 12 atmósferas. Obviamente, si cambia la presión, también cambia el volumen. Debo saber primero cuánto va a ser el volumen final para una vez que tenga el volumen final, empezar a llenar los recipientes, cada uno con 25 litros. Y me están pidiendo cuántos balones se podrán llenar. Como pueden ver en este enunciado, no me mencionan la temperatura. No me hablan nada de la temperatura. Significa, jóvenes, que se va a asumir que es constante. Porque no tengo información de la temperatura. Solamente cambia la presión y obviamente al cambiar la presión, como me da todo el volumen, va a cambiar también el volumen. Pero la temperatura no me dan información, debe ser constante. Bien, entonces en la solución esto sería así. 15 metros cúbicos, jóvenes, son 15.000 litros, por si acaso. Deben saber que cada metro cúbico es 1.000 litros. O sea, la cisterna está trasladando 15.000 litros de gas propano a 3 atmósferas. Antes de ser llenado los balones con este gas, se debe modificar su presión a 2 atmósferas. Más presión, menos volumen. O sea, esos 15.000 litros van a cambiar de volumen, ¿no? De acuerdo con la ley de Boyle, pues la temperatura permanece constante. ¿Cómo sé que voy a aplicar la ley de Boyle? Porque no tengo temperatura, se asume que es constante, ¿sabes? Y la ley de Boyle tiene esta ecuación, acá está. Hemos dado 3 ecuaciones en el cuadro y un cuarto más en la ley general. Este se aplica cuando la temperatura es constante. Como no me dan información de la temperatura, yo lo voy a utilizar.
Tengo la presión 1, que vale 3 atmósferas. Tengo el volumen 1, que es el volumen de la cisterna, 15.000 litros. Tengo la presión 2, porque para envasar al gas, debo llevarlo a 12 atmósferas. Voy a calcular el nuevo volumen. Reemplazando sería así. 3 atmósferas, presión inicial, volumen, 15.000 litros. Presión final, 2 atmósferas, volumen final lo voy a calcular. Esto lo voy a pasar pues a dividir. Y me sale 3.750 litros. O sea, de los 15.000 litros que traía la cisterna, cuando yo cambie la presión, el volumen va a cambiar también a 3.750 litros. Una vez que ya tengo ese nuevo volumen, recién empiezo a llenar. No puedo llenar directamente la cisterna, jóvenes, ¿sabes? Porque la cisterna está a 3 atmósferas y los balones deben estar a 12 atmósferas, ¿no? Entonces debo modificar primero las condiciones. Bien, como ya tengo 3.550 litros, voy a empezar a llenar. Ahora que el gas se encuentra en las condiciones de envasado, la cantidad de balones de 25 litros que se pueden llenar, ¿cuántos serían? A ver, tengo 3.750 litros. ¿Cuántos balones de 25 litros podré llenar? Eso ya es aritmética simple. Es solo un cociente, ¿verdad? El número de balones sería, pues, dividir el volumen total entre lo que ocupa, pues, cada balón, ¿no? 150 balones se pueden llenar para la venta. Esta es una aplicación de la ley de Boyle, la ley del proceso isotérmico, porque la temperatura es constante. Ustedes van a aplicar, jóvenes, cualquiera de estas 4 ecuaciones, dependiendo qué es lo que permanece constante. Ley de Boyle, temperatura constante. Ley de Charles, presión constante. Ley de Gay-Lussac, volumen constante. Ley general de los gases ideales, masa constante. Ahora, ¿cómo se van a dar cuenta de eso? En el enunciado le van a decir, o en todo caso, ustedes cuando ordenen sus datos van a ver que les va a faltar una variable, ¿no? Y al faltarle van a asumir que es constante. Como pasa pues con el ejercicio número 2, vamos a ver, dice, una muestra de gas se encuentra en un recipiente cilíndrico con tapa móvil. Quiere decir, jóvenes, que la tapa puede subir o bajar, ¿no? Tapa móvil. El recipiente cilíndrico, ¿ah? Dice, la cual se encuentra a 25 centímetros de la base. O sea, la tapa está a 25 centímetros, porque ya hay un gas, pues, ¿no? 25 centímetros. Dice, el gas se calienta de menos 23 grados centígrados hasta 727 grados centígrados. Determine, dice, el incremento en la altura a la cual se elevará la tapa hasta llegar al punto vendido. Obviamente, muchachos, si tenemos un gas en un recipiente con tapa móvil y yo lo caliento, el gas se va a expandir, ¿no? Se va a elevar la tapa hasta un punto, hasta una nueva altura que ya no sería 25 centímetros. Voy a averiguar, pues, cuál es la nueva altura y en cuánto, pues, se ha elevado, ¿no? Ahora, para hallar la nueva altura, debo utilizar, pues, una ecuación matemática de las leyes que hemos descrito. Ahora, yo voy a anotar, miren, que al moverse la tapa, el volumen cambia. También hay cambio de temperatura. Noten, cambio de temperatura, pero no hay cambio de presión. No me dan la presión. No me dice que la presión ha cambiado a tal valor. Entonces, cuando no me den la presión, voy a asumir que es constante. Y si la presión es constante, la ecuación matemática que voy a utilizar es la ecuación, pues, de la ley de Charles, proceso isobárico a presión constante. Se observa, entonces, tanto cambios como en el volumen, porque la tapa se mueve, y también la temperatura, ¿no? Ahora, no me dan tampoco el volumen en sí, lo que me dan es la altura de la tapa. Pero como el recipiente es cilíndrico, yo puedo calcular el volumen en función a la altura. A ver, ustedes que son selección, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Se acuerdan en geometría del espacio? El volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de la base por la altura, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener el siguiente cambio. Un cilindro cuya tapa, ¿no? Pone que es un circular, está a 15 centímetros. Tiene un volumen que sería área de la base por 15, ¿verdad? Área de la base por 15. Cuando lo calentemos, jóvenes, la tapa va a subir, va a haber una nueva altura,
el volumen sería área de la base por esa nueva altura, ¿verdad? Como el área se mantiene constante, el volumen del cilindro va a depender solamente pues de la altura. O sea, yo puedo expresar el volumen del gas en función a la altura, ¿no? Área de la base por la altura, nada más. Como aquí vamos a aplicar la ley de Charles, presión constante, la ecuación que vamos a utilizar es esto de acá. No me dan volúmenes, ¿ah? Pero yo puedo calcularlo en función a las alturas, ¿no? Porque los volúmenes inicial y final es el mismo cilindro, solamente que la altura ha cambiado. Volumen 1 sería área de la base por 25 centímetros, porque esa es la altura. Volumen 2 sería el mismo área de la base por la nueva altura, porque la tapa se va a elevar por calentamiento. Entonces, el área de la base se va a cancelar. Yo puedo utilizar, pues, en vez de volumen, altura. Las temperaturas sí deben estar en Kelvin. ¿Ah? La primera temperatura es menos 23 grados centígrados. Hay que sumarle 273. Aquí es 727 grados centígrados. Hay que sumarle 273 para convertir en Kelvin. Entonces, los datos reemplazando sería así. Volumen 1 en función a su altura es 25. Volumen 2 no conocemos la altura. Justamente me piden eso, cuánto se ha elevado, ¿no? Las temperaturas serían así. Menos 23 más 273 ya está en Kelvin. 727 más 273 ya está en Kelvin. Cancelamos Kelvin. Aquí, jóvenes, sale 250. ¿No? Aquí sale 250. Aquí sale 1000. Aquí sería 10. La altura final sería 100 centímetros. ¿No? Sería eso. Claro que aquí yo he reemplazado solamente altura. Ustedes pueden haber colocado área de la base, un A, por la altura. Aquí también la misma área de la base por ahí, A se va a cancelar, ¿no? Por eso dejamos solamente las alturas. Bien, entonces ya tendríamos la respuesta. La altura final de la tapa es de 100 centímetros. Esto quiere decir que la elevación fue de 75 centímetros. ¿Por qué? Porque primero estaba a 25 centímetros, ¿no? Como hemos calentado, llegó hasta 100, se ha elevado a 75 centímetros. Ley de Charles. Ejemplo 3. Dice, determine en qué porcentaje se incrementa la presión de un gas contenido en un recipiente rígido si se calienta desde 27 hasta 627 grados centígrados. Bien, va a cambiar la presión, ¿ah? Porque me piden cuánto cambia la presión. También cambia el volumen, perdón, la temperatura. Noten que cambia la temperatura, cambia también la presión. Pero no me hablan nada del volumen, ¿no? Además me dice que es un recipiente rígido. Rígido significa, jóvenes, que su forma siempre va a ser la misma. El volumen va a ser constante. En este problema, entonces, cuando se habla de recipientes rígidos, se refieren pues a volúmenes a recipientes de volúmenes constantes. Entonces, para resolver este problema, vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿no? Porque el volumen es constante, ¿no? Ahora, tampoco me dan la presión inicial, solamente me dice pues que ha cambiado la presión, ¿no? Ha cambiado de un valor inicial a un valor final, no sabemos cuál es. Por lo tanto, entonces, como voy a operar algebraicamente, voy a asumir que la presión inicial sea P, nada más. P. Esta es la ley de Gay-Lussac, acá. Presión inicial sobre temperatura inicial, presión final, temperatura final. Me dan las temperaturas, ¿eh? Solo que están en Celsius. Hay que convertirlo a Kelvin, hay que sumarle 273. Para saber en cuánto ha aumentado la presión, yo debo saber pues cuánto vale la presión 2 en función a la presión 1, ¿no? Como la presión 1 lo voy a asumir P. Ahora ustedes, jóvenes, para hacer los cálculos rápidos, cuando operen en porcentaje, porque me piden porcentaje, les conviene siempre asumir un valor inicial de 100 unidades, que sería 100%, ¿no? Y con ello pueden calcular pues el valor final para saber cuánto pues ha cambiado. Si la presión final saliese 150, decimos ha aumentado 50%. Si saliera 200%, ha aumentado 100%, ¿no? Y así. Entonces vamos a reemplazar. Esto lo he asumido que es P. Voy a calcular la presión final para saber en qué porcentaje ha aumentado. Y las temperaturas vienen de dato. Solo hay que sumarle 273. Entonces sería así, ¿no? Presión inicial P, presión final lo voy a llamar P2. Temperatura inicial 27 más 273 ya está en Kelvin. Temperatura final 627 más 273 ya está en Kelvin. Cancelamos Kelvin.
y P2 queda en función a P. Acá sale 300, acá sale 900, ¿no? O sea que sacamos acá, simplificamos 300, aquí sería 3, pasa a multiplicar allá. La presión 2 sería 3 veces la presión inicial. O sea, la presión se ha triplicado, ¿no? Porque la temperatura también se ha triplicado, ¿no? Aquí es 300, aquí 900. Son directamente proporcionales. Si se triplica la temperatura, también se triplica la presión. La pregunta es en cuánto se ha incrementado pues la presión en porcentaje. La presión inicial que hemos asumido es P. La presión final es 2P. 3P, perdón. P, 3P. Entonces el incremento es 2P, ¿no? Se ha incrementado en 2P. En términos de porcentaje, jóvenes, es 200%, ¿verdad? Porque aquí de P a 3P aumentó a 300% el valor original, pero el incremento, que es la diferencia, sería pues 200%. Esa es la respuesta. Ley de Gay-Lussac, volumen constante. Bien, ejemplo 4. Dice, la siguiente gráfica describe el comportamiento de un gas ideal a temperatura constante para cada curva, dice, ¿no? Determine la temperatura en la escala Celsius en el estado 2. Mira, aquí tenemos una gráfica, donde en esa gráfica hay dos puntos, ¿no? El punto 1 significa el estado 1 y el punto 2 significa el estado 2. Como ya sabemos, estas curvas son de temperatura. Esta curva vale 127 grados centígrados. Esta curva 2 tiene otro valor. Justamente me están pidiendo, pues, la temperatura de esa curva que contiene el punto 2. Entonces voy a hallar esa temperatura. Y observo los datos. Miren, en el estado 1 tengo de dato esto. Presión, acá está, en milímetros de mercurio. Tengo también hacia abajo, miren, volumen. En el punto 2, en el punto 1 también tengo temperatura, acá está. Porque ese punto 1 está en esta curva. Su temperatura es 127 grados. En el punto 2 tengo presión, tengo volumen, lo que me falta es la temperatura. Justamente me están pidiendo eso, ¿no? La temperatura en la escala Celsius. Ojo que cuando operamos con gases, las operaciones se hacen en Kelvin, ¿no? Una vez que calculamos la respuesta en Kelvin, recién le vamos a convertir a la escala Celsius. Bien, pero ¿qué aplicamos, no? Porque tenemos aquí, miren, para el estado inicial, tres cosas. Presión, volumen, temperatura. Y para el estado final tenemos dos cosas y me falta uno. Entonces los tres están cambiando acá. Entonces ya no podemos aplicar la ley de Boyle, porque la temperatura no es constante, la temperatura cambia. Tampoco podemos aplicar la ley de Charles porque las presiones cambian. Tampoco la ley de Gay-Lussac porque los volúmenes también cambian. Los tres están cambiando. Y cuando cambian los tres, aplicamos pues la ley general de los gases ideales, ¿no? ¿Cuál ley? Esta ley de acá. Presión por volumen sobre temperatura en el estado 1, presión por volumen temperatura en el estado 2. Nos piden este T2, ¿ah? Este T2, el resto de datos nos da. En la gráfica esto vale 760, esto vale 5, esto vale 127, pero hay que convertirlo a Kelvin. Esta presión de acá vale 380 en la gráfica, este volumen vale 15 y nos piden hallar esto, ¿no? Reemplazando, entonces tendríamos estos valores. 760, 5 litros aquí, 127 más 273 ya está en Kelvin. Acá la presión en la gráfica 380, esto vale 15 y vamos a hallar esta temperatura 2. Cancelamos milímetro de mercurio, litro, la respuesta sale en Kelvin. Y nos va a salir 600 Kelvin. Esa es la respuesta. ¿Qué hemos hecho, jóvenes? Simplemente hemos reemplazado los valores que están pues en la gráfica acá, ¿no? Acá están los valores, 760, 5, 127, ¿no? Para el punto 2, 380, 15, y esta temperatura de acá que es 5. La ventaja, hemos dicho, pues, de los problemas en gráfica es que los datos ya están ahí, en el gráfico. No hay ningún enunciado, pues, adicional con información, ¿no? Entonces, a reemplazar, nos sale, pues, 600 Kelvin. Como nos piden en grados Celsius, hay que desconvertir, ¿no? En teoría, porque si estamos en Celsius, para pasarlo a Kelvin,
se suma 273, ¿no? Pero si ya estamos en Kelvin y queremos retornar a Celsius, hay que restarle 273. Por eso la temperatura 2 en la escala Celsius sería 327, ¿no? Porque 600 menos 273 sale 327. Este es el valor respuesta que están pidiendo para este problema gráfico. Bien, ejemplo 5. Dice, se tiene una muestra gaseosa en un recipiente de 12 litros, donde ejerce una presión de 3 atmósferas. Isotérmicamente, o sea, manteniendo constante la temperatura, se reduce su volumen hasta 3 litros. O sea, de 12 vamos a pasar a 3 litros. Luego, isométricamente, proceso isocórico, o sea, a volumen constante, disminuye su presión hasta 10 atmósferas. Y su nueva temperatura, bajo estas condiciones, es 327 grados Celsius. Me piden determinar el valor de su temperatura inicial. A ver, noten que en este enunciado el gas está sometido a dos cambios, a un cambio primero isotérmico a temperatura constante y luego se cambia a volumen constante, isométricamente, ¿no? A volumen constante. Los cambios, o sea, vamos a pasar de un estado 1 a un estado 2 y de un estado 2 a un estado 3. Y nos piden la temperatura pues al inicio. Cuando tengan problemas jóvenes de este tipo, como los datos están así desordenados, traten pues de ordenarlo y lo conveniente siempre es hacer un cuadrito, ¿no? Va a haber dos cambios sucesivos acá. Y vamos a indicar los estados así. Estado 1, estado 2, estado 3. Y aquí vamos a colocar las cantidades. Presión, volumen y temperatura. El dato dice, jóvenes, de que el primer cambio de estado de 1 a 2 va a ser a temperatura constante. ¿Por qué? Porque dice que es isotérmico, temperatura constante. Y luego el cambio de 2 a 3 es a volumen constante. Proceso isocórico o isométrico. Significa, jóvenes, que en este primer cambio la temperatura que va acá va a ser la misma que está acá. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante. Y de este cambio, el volumen que va acá va a ser el mismo volumen que está acá. Volumen constante. Ahora vamos a colocar los datos. Miren, en el enunciado de problema dice que el volumen inicial es 12 litros y su presión es 3 atmósferas. No me dan su temperatura en el enunciado, voy a llamarle T. Pero como el proceso es isotérmico, se supone que acá también debe ser T. La temperatura no cambia. Lo que sí va a cambiar, dice, es el volumen. De 12 litros se va a reducir a 3 litros. Y acá obviamente va a haber una nueva presión, ¿no? Pero el cambio de volumen involucra un cambio pues, de presión. No conozco la presión, le voy a llamar P. Luego dice, estando en esta condición, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que la presión va a llegar a... el volumen es constante, ¿eh? O sea, si aquí es 3, aquí también coloco 3 porque el volumen es constante. Pero la presión dice que va a llegar a 10 atmósferas. Y la temperatura es 327 grados centígrados. ¿Qué sería 600 Kelvin? Yo lo he convertido ya en Kelvin, ¿no? 327 y 600 Kelvin. Con toda esta información me piden hallar esta temperatura inicial. ¿Qué sería también esta temperatura igual? O sea, para hallar la respuesta yo puedo relacionar estado 1 y 2 y aplicar una de las leyes de las 4 que hemos mencionado, o relacionar 2 y 3 y aplicar otra ley, o relacionar 1 y 3. Por ejemplo, si yo relaciono 1 y 2, la temperatura es constante, aplico la ley de Boyle. L por L es igual a L por L. Calcularía este valor. Calcularía este valor. Pero no me conviene porque yo no quiero P, lo que yo quiero es T, la temperatura, ¿no? Entonces, si yo conozco este valor de P, relaciono 2 y 3, el volumen es constante, aplico la ley de Gay-Lussac, ¿no? Esta presión sobre esta temperatura es igual a esta presión sobre esta temperatura. Puedo hallar esto acá porque ya previamente conocí este valor. Pero también puedo hacer la relación directa, 1, 3. Noten, jóvenes, que tengo temperatura, incógnita, volumen, presión. Y aquí tengo temperatura, volumen, presión. Como tengo tres cosas y aquí me falta uno, puedo aplicar la ley general. La ley general de la gasidad. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Como los tres estados, la masa del gas se mantiene constante porque es el mismo gas,
aplicaremos la ley general para los estados 1 y 3. O sea, se va a cumplir esto. Presión 1 por volumen 1, temperatura 1, es igual a presión 3, volumen 3, temperatura 3. ¿Por qué? Porque la masa del gas es la misma. Proceso isomásico. Voy a reemplazar y voy a hallar este T. Aquí voy a reemplazar 3, aquí voy a reemplazar 12 y aquí reemplazo T. Luego en 3 reemplazo acá 10, acá 3 y acá 600 Kelvin que ya está convertido. Reemplazando tendríamos esto. Y nuevamente la temperatura la voy a calcular en Kelvin, ¿no? Porque atmósfera, se cancela atmósfera, litro con litro, y la temperatura sale en Kelvin, ¿no? Voy a pasar esto a multiplicar, esto a dividir, voy a calcular T. T le va a salir 720 Kelvin. Esa es la respuesta, pero normalmente, jóvenes, como el Kelvin no es de uso cotidiano, las alternativas en los ejercicios le van a venir en Celsius. Hay que retornar esto a Celsius, y el retorno se hace, en este caso, restando 273, ¿no? A restar 273 sale 447 grados Celsius. Eso vendría a ser la respuesta. En las dos temperaturas, ¿ah? Entonces, en los problemas de esta parte, jóvenes, noten que no se incluye ni la masa molecular del gas, no se incluye ni la masa del gas, ni la constante R, ¿eh? Porque son procesos donde esos términos se han simplificado porque se mantienen constantes. Nos van a dar datos iniciales y vamos a calcular pues datos o cantidades finales, ¿no? Para ello vamos a utilizar cualesquiera de esas 4 ecuaciones que hemos dado dependiendo a lo que se mantenga constante. La ley de Boyle cuando la temperatura es constante. La ley de Charles cuando la presión es constante. La ley de Gay-Lussac cuando el volumen es constante. Y la ley general de los gases ideales cuando solo la masa permanezca constante. El resto va a cambiar. Significa, jóvenes, que en esta parte, aquí vamos a ver 3 relaciones pues matemáticas. Voy a colocar eso ya como referencia acá para los cálculos que vamos a desarrollar. Vamos a decir entonces acá, vamos a colocar un resumen de las fórmulas entonces que vamos a utilizar en la resolución de los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces aquí decimos resumen de fórmula. Este resumen de fórmulas está de acuerdo a los términos que permanezcan constantes. Y eso lo van a visualizar ustedes en los ejercicios o le van a decir pues directamente, ¿no? Que la temperatura es constante, que la presión es constante y así. 4 ecuaciones entonces. Vamos a indicarlo en este cuadrito porque vamos a utilizarlo en la solución de todos los problemas que vamos a ver en la práctica dirigida. Eso sí, muchachos, hay que saber pues en qué caso se va a aplicar, ¿no? Entonces vamos a decir acá la ley de Boyle, que se aplica cuando la temperatura es constante o no le den información de la temperatura en el problema, ¿no? La ley de Charles, cuando la presión sea constante. La ley de Gay-Lussac, así se llamaba este personaje, joven, es un nombre francés. Y la ley general, ¿no? De los gases ideales. La ley general, jóvenes, es más fácil de recordar. Es esta ley que hemos colocado pues en la solución de este problema, esto de acá. Solo que vamos a ponerlo acá para los estados 1 y 2, ¿no? Aquí colocamos para el estado 1 y 3 porque había 3 estados.
Pero normalmente los ejercicios jóvenes van a ser solamente 2 estados. Esta ley general, jóvenes, es fácil de recordar. Ahora, si ustedes recuerdan eso, pueden recordar las 3 restantes. Porque en la ley de Boyle, la temperatura va a ser constante, ¿no? Y si la temperatura es constante, ustedes van a eliminar T1 y T2. Van a cancelar porque la temperatura inicio y al final van a ser iguales y la ley se convertiría en esto. Presión por volumen 1, presión por volumen 2. Así lo van a recordar. Ley de Boyle. Así que, para la ley de Charles igualito. La ley de Charles se aplica cuando la presión es constante. Significa que la presión 1 y la presión 2 van a ser iguales. Yo lo voy a eliminar. Acá los elimino, se cancela él, se simplifica con él, ¿no? Y queda pues así. Ley de Charles. La ley de Gay-Lussac se aplica cuando el volumen es constante. Esto significa que B1 va a ser igual a B2, ¿no? Y yo lo puedo pues cancelar, ¿no? Y me queda pues así. Es por eso que para los ejercicios conviene que ustedes conozcan pues que permanece constante y recuerden solamente esta ley general. Y el resto se va a cancelar. Cancelo temperatura, tengo la ley de Boyle, ¿no? Cancelo presión, tengo la ley de Charles. Cancelo el volumen, tengo pues la ley de Gay-Lussac, ¿no? Entonces, esto lo vamos a utilizar pues para la resolución de los ejercicios que vamos a tratar a continuación. Bien, la práctica dirigida aquí ya lo deben tener ustedes pues a la mano. Es esto de acá, ¿no? Leyes empíricas de los gases, tema 18. Y como pueden observar, no hay teoría en cuanto pues a teoría en el sentido de que todo sea textual, sino pues todo vienen a ser cálculos y son aplicaciones pues de cualquiera de las 4 leyes que hemos desarrollado pues en la teoría. Vamos a dar la solución entonces en esta parte y vamos a hacerlo, jóvenes, en pantalla para que ustedes también puedan participar, ¿no? Creo que ustedes también tienen una evaluación, han pedido problemas para evaluarles porque sus compañeros de las otras aulas están también en examen bimestral, ¿no? Bien, problema 1, como pueden ver ahí en pizarra o en su práctica, dice: a 45 litros de un gas cuya presión es 800 milímetros de mercurio, se comprime isotérmicamente, o sea, ya le están diciendo que la temperatura es constante, hasta 36 litros. Nos piden determinar la presión final en milímetros de mercurio. Si la temperatura se mantiene constante, vamos a aplicar la ley de Boyle, ¿no? Entonces decimos, para la solución de este problema, vamos a desarrollar el proceso isotérmico, ¿no? Isotérmico significa pues temperatura constante y vamos a aplicar la ley de Boyle. Ley de Boyle. ¿No? ¿Y cuál es la ley de Boyle de este conjunto de ecuaciones que hemos dado? Pues la primera, ¿no? Entonces vamos a aplicar esto de acá. Esta primera ecuación. Voy a colocarlo aquí en rojito. Esto es lo que vamos a utilizar. Miren, tengo el volumen inicial, 45 litros, tengo la presión inicial, 800, tengo el volumen final, 36, me piden la presión final. Nada más, ¿no? Nada más, entonces lo voy a reemplazar acá. Y voy a colocar los datos. Y eso sería todo, ¿no? Lo otro ya es la parte matemática. Aquí sería presión inicial, 800 mmHg, milímetros de mercurio. Volumen inicial, 45 litros.
presión final es lo que me piden, volumen final 36 litros. Hago los cálculos y eso sería pues todo, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Ya eso ya la parte matemática, ¿no? La presión final, entonces, o presión 2 en milímetros de mercurio, ¿cuánto saldría? A ver. Operamos 800 por 45 entre 36. Eso sale 1000, ¿no? 1000 milímetros de mercurio. O sea, la clave sería pues la D, ¿no? La respuesta entonces sería 1000 milímetros de mercurio. La clave pues es la D. Así. Entonces, para este tipo de ejercicios jóvenes, lo único que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? En las ecuaciones, pero para ello hay que saber pues qué ecuación voy a utilizar, ¿no? Y en esta parte pues no hay complicaciones, todo es mecánico. Significa, jóvenes, que toda la información le va a venir pues como dato en los ejercicios, ¿no? No va a haber pues más de eso, ¿no? Bien, Ramos, Ángelo confirma por la respuesta la D, ¿no? La alternativa D. Bien. Eso para el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 dice, cuando a 36 litros de un gas se le calienta desde 27 a 77 grados centígrados, manteniendo la presión constante, o sea, le están diciendo que la presión es constante, ¿cuál será pues el nuevo volumen, ¿no? Entonces, en este problema, como la presión es constante, tenemos un proceso isobárico. El proceso isobárico significa pues que la presión es constante. ¿Qué ley vamos a aplicar? Aquí aplicamos pues la ley de Charles. La ley de Charles, ¿no? O sea, de las ecuaciones que hemos dado, vamos a aplicar ahora esta segunda, ¿no? Esta segunda que está acá. Esto de acá vamos a utilizar. Esto ya lo vamos a cambiar. Ya lo utilizamos en el primer problema, ¿no? Esto voy a calcular. Fíjense que tengo el volumen inicial, 36 litros. Tengo la temperatura inicial, 27 grados. Temperatura final, 77 grados, solo que hay que pasarlo a Kelvin. Y me piden el volumen final, ¿no? Entonces, solamente voy a reemplazar, pues, en esta ecuación para desarrollar los cálculos. Hay que tener cuidado, sí, con las unidades, jóvenes. Y sería, pues, todo, ¿no? A ver, reemplacemos entonces. Volumen inicial, 36 litros. Volumen final es la incógnita. Temperatura inicial es 27 grados centígrados. Debo sumarle 273 para pasarlo a Kelvin. O sea, sería 27 más 273. Claro que ustedes lo pueden sumar ya de frente, ¿no? Pero como este solucionario siempre se coloca, jóvenes, para que ustedes cuando lo repasen algún día, ¿no? Van a ver pues que se hizo de esa forma, ¿no? La temperatura final, 2 es 77 más 273, ¿no? Ya estaría en Kelvin, ¿no? Ya estaría pues en Kelvin. Y eso pues sería todo, ¿no? Ya de aquí vamos a operar simplemente. Lo que queremos es el volumen 2. Kelvin con Kelvin se cancela. El volumen va a salir pues en litros, ¿no? ¿Cuántos litros saldría? Habría pues que operar, ¿no? Aquí sale 300. Aquí sale 350, ¿no? 350. Entonces, 36 multiplicado por 350 entre 300. Sale 48, ¿no?
Los que han operado salen 42 litros, que corresponde pues a la clave la C. 42 litros sería pues la alternativa C. Y ya se ve pues que algunos han operado, ahí se nota pues, en el chat, y confirman pues esa respuesta, ¿no? Bien, Leva Vargas confirma en efecto pues que la respuesta es 42 litros, ¿no? 42 litros. Y noten, jóvenes, que en este enunciado también les están indicando explícitamente, ¿no? O sea, que qué es lo que se mantiene constante. En los ejemplos que hemos visto, no se indicaba, ¿no? Ustedes lo deducían porque no tenían información, pues, de esa magnitud. Aquí me dicen que la presión es constante, entonces ya sé que voy a aplicar. Bien, para el problema número 3, ahí sí debo analizar, jóvenes, la gráfica. De acuerdo, pues, a las rectas, tenemos presión acá, tenemos volumen, significa que estos son temperaturas. Son isotermas de acuerdo con la ley de Boyle, ¿no? Y, obviamente, pues, como son diferentes curvas, son diferentes temperaturas. Me dice que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1. ¿Cómo saber quién es mayor, ¿no? En matemáticas, jóvenes, cuando tienen gráficas y quieren saber, pues, qué punto tiene mayor valor, ¿no? En una curva, simplemente trazan una paralela a una de las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, aquí trazamos una recta paralela o perpendicular al volumen y vamos a tener diferentes presiones, ¿no? Obviamente, como la presión y la temperatura son directamente proporcionales, el que tenga mayor presión está pues a mayor temperatura. O sea, la curva 2 tiene mayor temperatura. Ahora, si P1 es igual a P2, entonces B2 es mayor que B1. A ver, pero aquí hablan de presiones 1, presiones 2, y no está pues en el punto, ¿no? Estos puntos están en la temperatura, no en la presión. Lo que sí podemos hacer es buscar un punto, ¿no? Un punto acá de presión constante, ¿no? O sea, trazar una recta acá, presión constante, y ver pues los volúmenes, ¿no? Porque los volúmenes serían distintos, ¿no? Volumen aquí, volumen aquí. Entonces, si trazamos presión constante, se cumple pues que el volumen 2 es mayor pues al volumen 1 en efecto, ¿no? En efecto, o sea, aquí las tres afirmaciones serían verdaderas. Entonces, para resolver este problema, vamos a analizar pues esos procesos restringidos, ¿no? Restringidos de los gases ideales. Y esto ya está en la teoría. Por ejemplo, que estas curvas sean temperaturas, está acá, ¿no? Miren, lo vamos a retroceder. Acá está, por ejemplo, en esta gráfica también que hemos visto, esta curva es temperatura, ¿no? Son temperaturas distintas, ¿no? Y también lo hemos visto en la gráfica de la ley de Boyle. Esta curva representa temperatura, ¿no? Y si hay dos, pues van a ser temperaturas distintas, como estamos viendo en este ejercicio. Entonces vamos a decir que la primera afirmación sería verdadera. ¿Por qué, no? Dice pues que las curvas 1 y 2 corresponden a isotermas, ¿no? Y es verdadero. Entonces, porque vamos a decir, pues la gráfica corresponde a la ley de Boyle. La ley de Boyle, por lo que las curvas que están pues en rojo y verde representan isotermas. Isotermas. Con diferentes valores de temperatura. Eso es lo primero que podemos afirmar.
Ahora dice que la temperatura en 2, o sea, esta curva de acá, tiene mayor valor que la temperatura que está acá. Eso también es verdadero. Eso lo pueden deducir jóvenes matemáticamente, por aritmética, o también por definición. Vamos a decir, y esto ya lo deben tener claro jóvenes como teoría, a medida que las isotermas, o sea, estas curvas, a medida que las isotermas, que son las curvas, se alejan del origen de coordenadas, poseen mayor valor de temperatura. Y ustedes se pueden dar cuenta, como les digo, cuando, no sé si habrán estudiado pues en álgebra o en aritmética, ¿no? La parte de funciones y relaciones, cuando hay gráficas se puede ver pues cuándo, ¿no? Se tienen dos curvas y cuándo representan pues valores mayores o menores. Creo que hasta en economía estudian eso, ¿no? Cuando hablan la curva de la oferta y la demanda, ¿no? Ven pues eso, ¿no? O sea, mientras la curva, esta isoterma, se aleja más del origen de coordenada, está más lejos, representa mayor temperatura. Y eso pues lo pueden verificar trazando simplemente perpendiculares, ¿no? A una de estas coordenadas y analizar pues los otros valores, ¿no? Por ejemplo, si hacemos que el volumen sea constante, ¿no? Ley de Gay-Lussac, hay diferentes presiones. El que tenga mayor presión va a tener mayor volumen, perdón, mayor temperatura, porque la presión y la temperatura son directamente proporcionales, ¿no? Ahora, la tercera también es correcta, y eso ya tendríamos pues que graficarlo o trazar los jóvenes en la misma gráfica, ¿no? Al trazar una recta, vamos a decir acá, de presión constante, los volúmenes correspondientes para los estados 1 y 2 cumplen la siguiente relación. Esa relación es que el volumen para la curva 2 es mayor que el volumen para la curva 1, tal como está indicado pues en el enunciado, ¿no? Es así. ¿Cómo se hace esto, no? Entonces voy a trazar, miren, porque dice que P1 es igual a P2, o sea, la presión va a ser constante para estas dos curvas, ¿no? Entonces, en la gráfica yo tendría pues que hacer esto, ¿no? Trazar una recta, voy a trazar una recta, por ejemplo, por acá, ¿no? Hasta acá, que intersecte a las dos curvas. Vamos a colocarlo a ver de un color rojo. Entonces, esto es presión constante, ¿eh? Porque cuando ubiquemos un punto acá, tiene esta presión, ubiquemos otro punto acá, tiene esta presión. Pero sus volúmenes no van a ser pues iguales, ¿no? Noten que para esta primera intersección tendríamos acá este volumen, ¿no? Tendríamos este volumen de ahí. O sea, en el punto 1 habría este volumen. Y para la segunda intersección tendríamos pues este volumen acá, ¿no? Se cumple pues que el volumen para el punto 1 es menor que el volumen para el punto 2. O sea, el volumen en el punto 2, acá, es mayor que el volumen que hay acá, ¿no? Si lo escribimos así, en términos de ecuaciones, se cumpliría pues lo siguiente, ¿no? El volumen 1 en la gráfica, acá estaría pues el volumen 1, más chiquito. Ahí estaría pues el volumen 1.
¿Por qué? Porque es el volumen correspondiente pues a esta primera curva, ¿no? Y hacia otro lado pues estaría pues el volumen 2. Acá estaría el volumen 2. Como pueden ver, el volumen 2 en esa recta de volumen es mayor al volumen pues 1, ¿no? Y eso es lo que indica esta afirmación, ¿no? Esta afirmación. Entonces, pero para ello hay que hacer que el volumen sea constante. Es por eso que trazamos esa recta, la presión sea constante, por eso trazamos pues esa recta correspondiente, ¿no? Aquí tenemos un volumen 1, aquí tenemos un volumen 2, y el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Se cumpliría entonces, las tres afirmaciones serían verdaderas, la clave sería entonces la alternativa C para este ejercicio. Bien, para el problema 4, dice, ¿qué ocurre con la presión si a un balón de acero que contiene aire se calienta de 127 grados centígrados hasta 227 grados centígrados? Noten que hay un cambio con la presión, por eso me dicen, pues, ¿qué pasa con la presión? También hay un cambio en el volumen, en la temperatura, pero no me dan información del volumen. Además me dice que es un balón de acero, significa pues que ese balón va a permanecer intacto, ¿no? Por más que lo calienten, ¿no? Ese balón de acero no se va a expandir pues como un globo, ¿no? Es un balón de acero. Entonces, como el volumen es constante, vamos a aplicar pues la ley de Charles, perdón, la ley de Gay-Lussac, volumen constante, para hacer los cálculos, ¿no? Pues aquí tenemos un proceso isocórico. Isocórico significa, jóvenes, que el volumen es constante, ¿no? Y vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac. Asumiremos, para que la respuesta sea rápida, jóvenes, asumiremos que la presión inicial, porque no me dan presión inicial ni presión final, solamente me dan la temperatura, me dicen que cambia por la presión. La presión inicial sea 100 unidades, ¿no? 100, vamos a poner atmósferas, ¿no? Aunque es un valor pues muy alto, 100 atmósferas, pero vamos a poner porque vamos a calcular simplemente los cambios. Entonces, aquí voy a utilizar la ley de Gay-Lussac, esto que está acá, ¿no? Esto voy a utilizar, lo voy a colocar de rojito, esto ya no. Voy a asumir la presión inicial 100 atmósferas y voy a calcular la presión final para saber lo que ha pasado, si ha disminuido, si ha aumentado, ¿no? Tengo la temperatura inicial 127, temperatura final 227, solo hay que convertirlo a Kelvin, ¿no? A Kelvin. Recuerden que las temperaturas siempre deben estar pues en Kelvin. Bien, entonces aquí solamente voy a reemplazar la presión inicial, lo estoy asumiendo que es 100 atmósferas. Profesor, ¿por qué asumió 100, no? Para que los cálculos sean pues más rápidos, porque como vamos a trabajar en porcentajes, siempre la cantidad inicial le conviene que ustedes suman 100 para que represente el 100%, ¿ah? La temperatura inicial es 127, hay que sumarle 273, ponemos acá, 127 más 273, ya estaría en Kelvin. La presión final es lo que voy a calcular porque debo saber pues en cuánto ha cambiado, ¿no? La presión. Y la temperatura final es 227 más 273, ¿no? Y ya estaría pues en Kelvin. Cancelo Kelvin y la presión final me va a salir pues en atmósfera. ¿Cuánto sería esa presión final? Ya aquí solamente viene el cálculo. Aquí va a salir pues en atmósferas. La pregunta es, ¿qué valor, no? En atmósferas sale. Entonces aquí sale 400, ¿no? 127 más 273 es 400. Aquí viene a ser 500, ¿no? Y voy a hacer pues las operaciones, ¿no?
Sería entonces multiplicamos entonces 100 por 500 entre 400. Y nos sale 125. Y de ahí ya podemos dar la respuesta porque si la presión inicial lo hemos asumido como 100, que vendría a ser pues 100 atmósferas, ¿no? La presión final es 125, aumentó pues en 25 unidades, ¿no? Aumentó en 25 unidades, lo que representa pues 25%. ¿no? Entonces la respuesta para este problema sería pues, decimos acá, luego, ¿no? La presión aumentó en 25 atmósferas. Lo que equivale a 25%. ¿no? ¿Por qué deducimos el 25%? Porque al asumir 100 al inicio, la variación ya nos da el porcentaje directamente, ¿no? En este caso sería pues la clave, la B. Clave B para este ejercicio. Entonces, cuando tengan problemas jóvenes de ese tipo, en porcentaje conviene, ¿no? Porque ustedes pueden haber dejado como P1, ¿no? Como P1 y van a llegar pues a que P2 sería igual a 1,25 veces P1, ¿no? Y tendríamos que hacer pues otras relaciones matemáticas para llegar al porcentaje. Por eso conviene que ustedes asuman directamente 100, ¿no? 100 unidades. Aunque hemos dicho 100 atmósferas es muy alto, ¿no? Para los gases, pero igual, ¿no? Aquí nos piden solamente el incremento. Bien, problema 5. Dice, determina el volumen en litros que ocupará el gas N2O medido a condiciones normales si 250 litros de ese gas ejerce una presión de 6,4 a 91 grados centígrados. Noten, miren que al inicio me piden el volumen y tengo de datos presión y temperatura. Y me dan pues las condiciones finales, ¿no? 250 litros, 6,4 presión y 91 grados centígrados. O sea, al inicio me dan, de las tres variables me dan dos, ¿no? Presión y temperatura. Y al final de las tres variables me dan los tres. O sea, aquí nada permanece constante, ¿no? Y si nada permanece constante, salvo pues la cantidad de gas, vamos a aplicar pues el proceso isomásico, ¿no? Proceso isomásico, que es la ley general de los gases ideales. Esto es isomásico. Masa constante. Lo único que permanece aquí es la cantidad de gas constante. Entonces vamos a aplicar la ley general de los gases ideales. ¿Y cuál es la ley general de la lista que hemos dado? Es esto de acá, ¿no? Esto de acá. Voy a utilizar esto de acá. Por lo tanto, lo voy a poner pues en rojito. Esto ya no. Esto lo utilizamos pues en el problema anterior, ¿no? Voy a utilizar la ley general. Y vean, jóvenes, que tenemos pues todos los datos, ¿no? Para hacer pues el cálculo. ¿Qué tenemos? A ver, nos piden el volumen que ocupará este gas. Vamos a calcular volumen 1, volumen 2, podemos colocarlo en cualquier lugar. Y estas son las condiciones pues a ese nuevo volumen y estas son las condiciones pues al volumen inicial. Vamos a suponer que esta información es la condición inicial. Entonces vamos a reemplazar los datos aquí. Presión inicial es 6,4 atmósferas. Volumen inicial es 250 litros. Temperatura inicial es 91 grados centígrados. Hay que reemplazarlo en Kelvin. Hay que sumar 273, ¿no? 91 más 273. Ya estaría en Kelvin. La presión final es 1 atmósfera.
el volumen final es lo que voy a calcular y la temperatura inicial es 0 grados centígrados. Convirtiendo a Kelvin hay que sumarle 273. Profe, pero 0 más 273 sale 273, ¿no? ¿Para qué pones? Para que quede pues registrado, ¿no? Bien, entonces, miren, atmósfera se cancela con esta atmósfera, litro queda Kelvin con Kelvin, ¿no? Entonces de aquí voy a calcular pues el volumen 2. Ya es simplemente operación matemática. Vamos a reemplazar acá, despejando, volumen 2, y ese volumen 2 va a salir pues en litros, ¿no? La pregunta es cuántos litros va a salir. Y la parte pues operativa son acá las matemáticas, ¿no? 6.4 por 250, debo multiplicarle 273 y dividirlo pues entre la suma 91 más 273, ¿no? Del despeje de la fórmula, y sale 1200 litros, que corresponde en este caso a la clave B, ¿no? 1200 litros. Aquí también, muchachos, de acuerdo pues a los datos del problema, yo voy a utilizar pues una de estas ecuaciones, ¿no? Ahora, aquí estamos colocando, muchachos, el formulario. Significa pues que si ustedes más adelante van a dar un examen de admisión, no van a llevar pues esta fórmula, ¿no? Porque lo están usando y lo van a pues sacar, ¿no? ¿Por qué usar? Porque con la constante práctica, jóvenes, se le va a quedar en la mente, ¿no? Es la única manera. Es como cuando ustedes pues ven un dibujo, ¿no? Ven, por ejemplo, bueno, en mis tiempos veían pues Dragon Ball, ahora no sé si seguirán viendo eso, varias veces el mismo capítulo, ¿no? Entonces uno ya lo seguía viendo, pero ya sabía que iba a pasar, ¿no? Entonces aquí también, cuando ustedes practiquen, la fórmula se le va a quedar en la mente, ¿no? O sea, y ya cuando resuelven un problema ya van a saber por qué van a utilizar, ¿no? Ya van a saber qué utilizar. Yo recuerdo, miren, como experiencia, antes acá en el APU había un profesor cuyo sobrenombre le decían Pablito, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo habrá conocido en algún momento, enseñaba geometría, y él practicaba tanto que básicamente conocía todos los problemas de geometría, ¿no? Entonces cuando le entregaban pues un problema para resolver, ya sabía el solucionario, o sea, cómo se resolvía, ¿no? Porque allá hay que hacer este trazo, y listo, ¿no? Y salía pues la respuesta. Entonces, en cuestión de fórmulas también es así, jóvenes, ¿sabes? Porque a veces los mismos profesores dicen, no, muchas fórmulas, pues el estudiante se vuelve mecánico, ¿no? O sea, no analiza, simplemente aplica pues una fórmula, pero es así, ¿no? Es así. Con la práctica se le va a quedar la información. Pero si no practican, solamente han visto un problema de ese tipo, pues raramente se va a quedar la información en la mente, ¿no? Pues es importante, muchachos, la práctica. Bien, problema 6. Dice, en un recipiente de 60 litros se tiene 42 gramos de nitrógeno 2. ¿Cuántos gramos de O2 habrá en otro recipiente de 50 litros si ambos se encuentran a las mismas condiciones de presión y temperatura? Bien, esto de acá, jóvenes, bueno, no sé por qué lo habrán incluido. Pero aquí se aplica una ley que no hemos tratado porque no es un proceso restringido, que se conoce, jóvenes, como la ley de Avogadro. Este personaje cuyo número nosotros conocemos también tiene una ley, ¿no? Esta ley de Avogadro establece, vamos a poner entre comillas, que volúmenes de gases diferentes que se encuentran a las mismas condiciones de presión y temperatura contienen igual número de moléculas. De aquí, justamente de esta ley, se calcula, jóvenes, el valor del número de Avogadro.
Esto se conoce como la ley de Avogadro. Ahora, esto tiene una expresión matemática, jóvenes, para el cálculo, pero ustedes lo pueden deducir de la ecuación de estado, ¿no? O sea, pueden aplicar la ecuación de estado para estos dos gases y relacionar matemáticamente para eliminar pues, los términos constantes, ¿no? Esto, miren, aplicando la ecuación de estado, ya sabemos que la ecuación de estado es presión por volumen, ¿no? Es igual a moles, pero en vez de moles voy a colocar masa, ¿no? Sobre masa molecular, porque así se calculan las moles. Masa molecular por R y por T, ¿no? Esta es la ecuación de estado. De la ecuación de estado, jóvenes, se deduce todas las leyes, ¿no? Incluso, pues, las leyes de los procesos restringidos que hemos mencionado. Entonces, en este problema, si yo no recuerdo, pues, la ley de Avogadro, puedo simplemente aplicar la ecuación de estado para los dos gases de forma simultánea, ¿no? Considerando, pues, los valores que se tienen, ¿no? Por ejemplo, para el caso, pues, de el nitrógeno, no tengo su presión, no me dan. Tengo su volumen, voy a reemplazar acá. Su volumen sí lo tengo. Acá voy a reemplazar su volumen sí lo tengo, es 60 litros. Tengo la masa también, vale 42 gramos. Y la masa molecular del nitrógeno 2, de acuerdo con la fórmula N2, aquí nitrógeno es 14, aquí sería 28. R lo voy a dejar, la temperatura tampoco no lo conozco. Esto, jóvenes, sería pues para el nitrógeno. Ahora voy a aplicar la misma ecuación de estado, pero ahora para el oxígeno. Tampoco tengo la presión del oxígeno. El volumen sí lo tengo del oxígeno de 50 litros. Su masa es lo que voy a calcular porque me piden su masa. Su masa molecular, oxígeno es O2, cada oxígeno vale 16, que sería 32. Y R y T, pues, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, jóvenes, cuando se tiene así cantidades donde hay términos constantes? Hacer el cociente, ¿no? Para eliminar, pues, esos términos, ¿no? Al dividir esos términos, ustedes van a llegar, pues, a que se cancela P, se cancela R, se cancela T, y voy a llegar, pues, que a 50, o 60 sobre 50, es esta cantidad sobre esta cantidad. Y de ahí puedo, pues, calcular la respuesta, ¿no? Puedo calcular la respuesta. Entonces, eso viene de la ecuación de estado. Viene de la ecuación de estado. Pero la ley de Avogadro, como le digo, pues es más sencilla. O sea, la ley de Avogadro, esto acá lo voy a escribir en términos matemáticos, se cumple pues lo siguiente, ¿no? Para la ley de Avogadro, se cumple lo siguiente. De acuerdo al enunciado, se cumple pues que N sobre B, ¿no?, de un gas A va a ser igual a N sobre B de un gas B. Esta es la ecuación de la ley de Avogadro. Según el enunciado, si tenemos volúmenes diferentes de dos gases A y B a la misma presión y la misma temperatura, contienen igual número de moléculas, o sea, son proporcionales pues a su número de moléculas, ¿no? Entonces yo voy a utilizar esta ecuación para hacer los cálculos acá, y esto sería así, pues, ¿no? En vez de este N, voy a reemplazar para el nitrógeno su masa entre su masa molecular, ¿no? Aquí sería pues masa, 42 gramos, entre la masa molecular que es 28. Este volumen del nitrógeno vale 60 litros. Esto para el caso del nitrógeno, ¿no? Para el caso del oxígeno voy a hacer lo propio. Voy a hallar sus moles sería su masa, que es lo que quiero calcular, sobre su masa molecular que es 32, su volumen 50 litros. Y es lo mismo, jóvenes, que se deduce de la ecuación de estado, ¿no? Solo que aquí ya está reemplazado pues de frente. Y puedo hacer los cálculos, ¿no?, directamente. O sea, ¿cuánto sería la respuesta? Habría que dividir primero 42 entre 28.
y eso hay que dividirlo entre 60. Luego hay que multiplicarlo por 50 y dividirlo pues entre 32, ¿no? Nos quedaría así, 42 entre 28 entre 60 por 50 por 32. 40 gramos, ¿no? Esa es la respuesta. Sería pues así, ¿no? Aquí calculamos M, y esto sale pues 40 gramos. Eso ya en términos, perdón, en términos matemáticos, ¿no? La diferencia es que aquí teníamos al gas nitrógeno, que es el N2, y aquí pues es el gas oxígeno, que es el O2. Ahora, este problema se ha filtrado, a esto no debería estar pues, en esta parte, porque aquí solamente estamos viendo los procesos restringidos, y aquí no hay pues cambio de condiciones, son dos gases distintos, ¿no? Los procesos restringidos se aplican para un mismo gas, ¿no? Pero la respuesta aquí sería pues la D. Entonces, resumiendo, jóvenes, cuando tengan problemas de gases y no recuerden una fórmula química, apliquen la ecuación de estado, ¿no? Reemplacen todos los datos que tengan y luego para cada gas, ¿no? O para cada situación y luego dividan para cancelar términos y van a llegar pues a la respuesta directamente, ¿no? Directamente. Esto se conoce como la ley de Avogadro. Bien. Para el problema 7 sí hay que aplicar las ecuaciones pues, de los procesos restringidos, ¿no? Aquí en el problema 7 sí. Dice, ¿qué ocurre con la densidad? Ah, no, esto también es densidad, ¿no? Del propano si la temperatura se reduce a 2/5 partes de su valor inicial y la presión aumenta en 20% de su valor inicial. Bien, acá también vamos a utilizar la ecuación de estado, ¿no? Cuando no se tengan fórmulas, jóvenes, o no se deduzcan las relaciones matemáticas, para hacer cálculos simplemente apliquen la ecuación de estado. La ecuación de estado ya hemos dicho pues que tiene esta forma, presión por volumen es igual a masa sobre masa molecular, que es el número de mol, masa sobre masa molecular, multiplicado por la constante R y la temperatura. Esta es la ecuación de estado que todos pues conocen. Y de esta ecuación de estado hemos visto pues la clase pasada que se deducen otras ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, si este volumen yo lo paso a dividir acá, ¿no? Este volumen lo paso a dividir acá, tendría masa sobre volumen y sería densidad, ¿no? O sea, este volumen lo paso a dividir, esto paso a multiplicar, densidad. Y voy a utilizar eso porque tengo aquí el dato pues de densidad, ¿no? De densidad. O sea, la densidad sería pues así, despejando ya. Entonces, aquí. Esto lo voy a pasar pues a multiplicar acá. Y este volumen lo voy a pasar pues a dividir acá. Y este cociente masa volumen sería pues la densidad, ¿no? Masa sobre volumen es la densidad. O sea, la ecuación de estado queda pues cambiada de esta forma. Ahora, como a mí me están hablando del propano y me están pidiendo pues si la temperatura se reduce a 2/5 de su valor inicial y su presión aumenta en 20%, ¿qué pasa con la densidad? ¿No? Entonces, yo voy a aplicar aquí, jóvenes, 2 veces la ecuación de estado, como hemos dicho, ¿ah? Para
Primero para la condición inicial. Vamos a poner aquí 1. ¿Qué datos tengo? A ver. Su presión inicial o su presión aumenta en 20%. Voy a asumir, jóvenes, que su presión inicial sea 100. Su masa molecular lo voy a dejar, la densidad también. R dice, se reduce en 2/5. Voy a asumir también que la temperatura sea 100. Cuando operamos en porcentaje, jóvenes, siempre pues se opera con cantidades múltiplos de 100, ¿no? Ahora, la situación final. ¿Qué va a pasar en la situación final, no? Esto vamos a llamarle densidad 1, ¿no? Porque es la situación inicial. Simplemente estoy reemplazando, jóvenes, los datos, ¿ah? Bien, dice que la presión aumenta en 20%. Si yo he asumido que la presión inicial es 100, la presión final sería 120, entonces, ¿no? Su temperatura se reduce a 2/5 de su valor inicial. Si la temperatura inicial lo he asumido 100, 2/5 de 100 sería pues 40, ¿no? 40. Eso es lo que pasa, 2/5 de 100. 1/5 es 20, ¿no? 2/5 es 40. Y aquí voy a tener una nueva densidad. Densidad 2. Me piden, jóvenes, ¿qué ha pasado pues con la densidad? Voy a asumir también, jóvenes, que la densidad 1 sea 100. O sea, conviene siempre operar 100. Entonces, para eliminar términos que yo no tengo, ¿no? Como R, la masa molecular, o que no me va a servir porque es constante, voy a relacionar pues 1 y 2, ¿no? Entonces decimos acá, relacionando los estados 1 y 2, se tiene pues lo siguiente, ¿no? Vamos a tener aquí un cociente, ¿no? De las siguientes cantidades. A ver, al relacionar este término con este término, se elimina la masa molecular, quedaría 100 entre 120, ¿no? Vamos a colocarlo así como está. Al otro lado, relacionando, jóvenes, estos términos, se cancela R, aquí sería pues 100%, y aquí sería densidad 2 por 40, ¿no? Para cancelar términos. Aquí sería entonces 100% entre la densidad 2 por 40. Este R también se ha eliminado y queda así. Y con ello puedo calcular pues esta densidad 2, ¿no? Ojo que la densidad 1 lo hemos asumido que vale 100, esta es la referencia. Entonces de aquí voy a calcular la densidad 2, ya eso es cuestión matemática, solamente en términos numéricos. ¿Cómo quedaría? A ver, este 100 se cancela con este 100, ¿no? Este 120 pasa a multiplicar, entre 40 sería 3, por este 100 sería 300, ¿no? Saldría así, a ver, cancelamos 100, 100. Este 120 pasa a multiplicar, entre 40 sería 3, por este 100 que queda 300, ¿no? Esta es la densidad 2. Entonces, saldría pues este valor. Entonces, ahora comparando, fíjense, miren la densidad 1, yo he asumido 100, y la densidad 2 es 300. Se ha triplicado, ¿no? Pero lo que me preguntan a mí es, ¿en cuánto ha aumentado, no? ¿En cuánto ha aumentado? Me piden el aumento, ¿eh? De 100 a 300 aumentó pues en 200 unidades que corresponden al 200%, ¿no? Entonces la conclusión a la que llegamos ya al final para la solución del problema, decimos que la densidad aumentó, luego la densidad aumentó en 200 unidades, que corresponde al 200%. Al 200%. Entonces aquí la clave sería pues la C, ¿no? La clave la C. Aumentó en 200%. Esa. Entonces,
Resumiendo también en esta parte, jóvenes, cuando no tengan pues una ecuación matemática para la descripción del comportamiento de los gases, utilicen la ecuación de estado, ¿no? Porque ahí está la respuesta. La ecuación de estado, jóvenes, es suficiente para todos los procesos. Esa ley de Boyle, ley de Charles que hemos dado, también se deducen de la ecuación de estado, ¿no? Entonces, solamente es cuestión pues de aplicación. Bien, para el problema 8, aquí también tenemos una nueva gráfica. Dice, los procesos que experimentan los gases ideales se pueden representar mediante el uso de diagramas tales como presión por volumen, que es la ley de Boyle, temperatura-volumen, que es la ley de Charles, y presión-temperatura, que es la ley de Gay-Lussac, ¿no? Dado el siguiente gráfico, relaciona la secuencia correcta como verdadero o falso. Noten que en esta gráfica las coordenadas son volumen y temperatura, entonces esto es constante. Se trata pues de un proceso a presión constante que corresponde a la ley de Charles, ¿no? A la ley de Charles. Entonces, indicando ya la solución, la primera afirmación pues sería falso. ¿Por qué? Porque la ley de Charles es proceso isobárico, no isocórico. Isocórico es volumen constante. Entonces, la primera afirmación sería falso. Entonces, decimos aquí, la gráfica corresponde al plano volumen, temperatura, ¿no? Volumen, temperatura, proceso a presión constante. Ley de Charles, proceso isocórico, isobárico. Proceso isobárico, ley de Charles. Falso, ¿no? Aquí dice proceso isocórico. Dice, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la ley de Charles tiene esta ecuación, ¿no? La segunda es correcto o verdadero. La ley de Charles indica, jóvenes, lo siguiente, ¿eh? Que a presión constante el volumen y la temperatura del gas son directamente proporcionales. Eso es lo que indica pues la ley de Charles. Por eso es B sobre T al inicio es igual a B sobre T al final, ¿no? Bien, la afirmación 3 dice la temperatura absoluta, o sea, en Kelvin, en T2 tiene un valor de 327 grados centígrados, ¿no? Que es la respuesta que está en centígrados. Aquí tendríamos que aplicar, pues, la ley de Charles, ¿no? Vamos a verificar primero. La ley de Charles, jóvenes, se cumple de acuerdo con este formulario que hemos dado, esto de acá, ¿no? Esto de acá. Se cumple esta ecuación. Habría que hacer, pues, los cálculos acá. Vamos a reemplazar para los valores. Mira, aquí es el volumen 200, aquí es 400. O sea, volumen inicial, vamos a colocar 20 litros. Temperatura inicial es 400 Kelvin. Volumen final, acá en el punto 2, temperatura 2 es 30 litros. Y la temperatura final es lo que vamos a hallar. ¿Cuánto saldría esta temperatura final? Ya matemáticamente, haciendo los cálculos acá, no saldría, pues, a ver, aquí cancelamos un 0, 200 por 3 sería 600, ¿no? 600 Kelvin. Pero nos piden la temperatura en Celsius, ¿no? En Celsius habría que restarle 273, ¿no?
sería 327, ¿no? 327 grados Celsius. 600 menos 273 es 327. Y corresponde pues con la afirmación del problema. O sea que sería correcto. Sería correcto. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, verdadero, ¿no? Esto para la 3. Falso, verdadero, verdadero. Sería la clave, pues la A. Sería la clave la A. Bien, este enunciado, jóvenes, de la ley de Charles está acá, no lo estamos inventando, jóvenes, todo está en la teoría. Aquí hemos dado pues el resumen, aquí dice, miren. Proceso isobárico, vamos a ver acá, en este cuadrito que hemos dado pues en la primera, ¿no? Diapositiva, como pueden ver, dice acá, proceso isobárico, ley de Charles, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Eso es lo que dice, ¿no? Y si nos remontamos pues al problema que estamos resolviendo, el enunciado dice pues el volumen es directamente proporcional con la temperatura, ¿no? Aquí dice, por lo tanto es correcto, ¿no? O sea, está en la información teórica. Esta es la ecuación de la ley de Charles, por eso conocemos el cálculo. La temperatura 2, en efecto, me sale pues 327. 327. Bien, vamos a resolver el problema 9, todavía tenemos 5 minutos. Dice, las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac son leyes empíricas que explican el comportamiento de un gas ideal. Si se tiene una muestra, dice gaseosa, en un recipiente rígido, recuerden, es volumen constante y cerrado herméticamente, la cual se enfría desde 100 hasta 75 grados, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso. ¿Disminuye el volumen del gas? No, pues este es un recipiente rígido, jóvenes, el volumen no cambia, ¿no? La energía cinética de las moléculas disminuye, ¿sí? Porque en la teoría de los gases, esto está en la clase pasada, hemos dicho que la energía cinética de las moléculas es proporcional con la temperatura. Estamos bajando la temperatura de 100 a 75, estamos bajando, entonces la energía cinética también baja. ¿Corresponde a un proceso isocórico? Sí, porque el volumen es constante, ¿no? Volumen constante. Entonces aquí vamos a hablar de los procesos restringidos de los gases ideales. Entonces la primera afirmación sería pues falso, porque nos dice pues que el volumen está cambiando, ¿no? Por tratarse, vamos a decir, de un recipiente rígido, el volumen se mantiene constante. El volumen se mantiene constante. El volumen no cambia, por eso es un recipiente rígido. La segunda afirmación es verdadera, porque dice que en este proceso la energía cinética de las moléculas disminuye. Eso es cierto, ¿por qué? Porque al bajar la temperatura, también baja pues el movimiento molecular, por lo tanto pues la energía cinética. Recuerden que la energía cinética se mide como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si el movimiento de la molécula baja porque ha bajado la temperatura, también baja la energía cinética, ¿no? Esto está en la teoría cinética molecular, ¿ah? La energía cinética de las moléculas del gas es proporcional a la temperatura. Por lo que el enfriamiento de 100 grados centígrados a 75 grados centígrados, porque eso va a ocurrir,
disminuye la energía cinética, ¿no? El movimiento molecular y la energía cinética. ¿Recuerdan qué medía la temperatura? La temperatura, dijimos, se mide con el termómetro, ¿no? Pero ¿qué es lo que mide la temperatura como propiedad? La temperatura, pues, mide el grado de movimiento de las moléculas de un cuerpo, ¿no? Más movimiento, más temperatura. Es por eso que si descendemos aquí o bajamos la temperatura del gas, hay menos movimiento molecular, menos velocidad molecular, menos energía cinética. La tercera también es verdadero. Decimos cómo el volumen es constante, el cambio de estado corresponde a un proceso isocórico. Esto se explica mediante la ley de Gay-Lussac, ¿no? Volumen constante. Porque el recipiente pues es rígido, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería pues la clave, pues la falso, verdadero, verdadero. La clave sería pues la sí. Ahora, lo que directamente podemos relacionar es el 1 y 3, la 2 está pues en la teoría que hemos dado la clase pasada, la teoría cinética molecular, ¿no? De los gases ideales. Hay 4 propiedades de los gases ideales y una de ellas hablaba de la energía cinética, ¿no? Dice que la energía cinética promedio de las moléculas depende solo de la temperatura, ¿no? De forma proporcional. Bajamos la temperatura, baja la energía cinética. Aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética. Bien, el problema 10 ya quedaría para ustedes como tarea. Resolverlo, de todas maneras vamos a hacer los cálculos. La próxima clase, no, ustedes creo que ya salen de vacaciones, ¿no? La próxima clase, ¿tienen clases o no? La próxima semana tienen clases. Creo que no, ¿no? Ya quedaría pendiente. Pero de todas maneras, jóvenes, esta semana sí tienen que hacer tarea, ¿no? Entonces la domiciliaria para esta semana corresponde a los ejercicios de esta práctica. Los ejercicios pueden anotar 1, 3 y 4. Ejercicios 1, 3 y 4, ¿no? Esta semana todavía pues tienen clase. ¿Me confirman?